porque recordar es volver a vivir. Aquí les traigo unas creepypastas clásicas para que las disfruten nuevamente, y si aún no las escuchaste, simplemente presta atención y disfrútalas. Son joyas de internet. Escribir esto me trae una pregunta a la mente. ¿Desde cuándo escuchas creepypastas? Si puedes deja tu like y hype, me ayuda muchísimo. Al otro lado de la línea telefónica. Cuentan que aquella enorme casa de la colina no ha sido comprada o alquilada en muchos años. No es una cuestión de precios, lo que ocurre es que muchos saben lo que ocurrió allí. Una historia amarga que ha corrido de boca en boca y que es básicamente la siguiente. Era un matrimonio con 3 hijos, un matrimonio de gente ocupada e importante. Personas con muchos compromisos sociales, políticos o algo así. El punto es que, cuando salían a sus reuniones, dejaban a sus hijos con una chica de la urbanización a la que venían contratando desde cierto tiempo atrás. La muchacha, que según se cuenta era muy guapa, era una de esas chicas alocadas, felices y algo despreocupadas. No obstante, siempre había cuidado bien de los chicos. Así, esa noche jugó un rato con ellos y después de dormirlos fue a la cocina, se hizo unas palomitas y se recostó a ver alguna película en la televisión con el volumen alto. Pasados algunos minutos el teléfono sonó. Buenas noches, ¿con quién desea hablar? Hola, ¿me escucha? Hola. Siguió intentando obtener respuestas pero a duras penas podía escuchar una respiración y una especie de risa contenida de fondo. Así que, irritada, cerró el teléfono con brusquedad y continuó viendo la televisión. ¿Quién sería? ¿Algún idiota sin nada que hacer? ¿Un amigo suyo? ¿Un pervertido? En todo caso sería mejor ignorar a quien sea que estuviese fastidiando al otro lado de la línea. Pero una y otra vez seguía sonando el teléfono y aquella risa de fondo se repetía, cada vez colgaba más rápido e incluso pensó en desenchufar la línea, pero no podía hacerlo, los padres de los niños le habían dejado bien claro que en todo momento debía estar atenta a sus llamadas. Muerta de miedo y perdiendo su paciencia, llamó a una operadora de la policía. Algo andaba mal con esas risitas contenidas, y ella debía saber qué diablos estaba ocurriendo. Para su suerte la operadora, lejos de reírse, le dijo que habían introducido una derivación de su línea en la central y todo lo que ella tenía que hacer era entretener al desconocido para que en la central tuvieran tiempo de localizarlo. 15 minutos después el teléfono sonó otra vez, ¿sería él? En efecto, solo que esta vez ya no estaba la risita contenida de fondo sino una carcajada histérica, sádica, parecida a esas que a veces muestran las películas de terror de Hollywood. Pare de reír. ¿Qué le he hecho yo? ¿Por qué me hace esto? Dijo nerviosa, irritada y con la voz al borde del llanto. El hombre no hacía más que reírse cruelmente, con más histeria a medida que aumentaban las súplicas y la desesperación de la muchacha. No le quedó más que colgar, después de lo cual intentó en vano calmarse. Finalmente, apenas unos 5 minutos más tarde el teléfono sonó otra vez. Esta vez los nervios fueron tales que sintió como el corazón luchaba por salírsele del pecho. No contestes, se dijo a sí misma aunque no pudo resistirse y contestó. Habla la policía. Salga inmediatamente de la vivienda. Las llamadas que recibía vienen de la otra línea de la casa en que está. Hemos mandado una patrulla, salga ya. El teléfono se le cayó de las manos y gotas de frío sudor resbalaban por su frente empalidecida por el susto. Quería correr pero sus piernas no respondían, solo temblaban y temblaban. Cuando respondieron echó a correr con desesperación hacia la escalera para recoger a los niños que estaban en la planta de arriba, pero antes de subir, aquella misma carcajada sádica la detuvo en seco. Al mirar al final de las escaleras, junto a la puerta del cuarto de los niños estaba un hombre alto, de frente amplia y cabello rizado y gris.
Estaba vestido con un mono blanco como el de los pintores, pero estaba lleno de manchas rojas, y en su mano derecha el hombre sostenía un enorme cuchillo ensangrentado. El terror que sintió fue tal que quiso gritar y no pudo, se tropezó mientras intentaba llegar a la puerta de salida y, una vez que estuvo enfrente, intentó una y otra vez abrirla, pero las manos le temblaban tanto que la llave se le caía o ella la metía mal. Mientras esa horrenda carcajada de fondo, sonando cada vez más fuerte a medida que el asesino se acercaba con una lentitud tan extrema como cruel y premeditada. Gracias a Dios consiguió por fin abrir la puerta y tuvo la suerte de que a pocas calles estaba en camino un coche de la policía. Corriendo, se alejó unos 50 metros de la casa, viendo con asombro cómo el asesino no la seguía. La policía entró en la casa pero nunca encontraron al hombre, que probablemente escapara por alguna ventana. Pero, lo que aquellos agentes vieron ese día en el cuarto de los niños, les marcaría por el resto de sus vidas. Las paredes estaban cubiertas de manchas de sangre, había tripas y vísceras esparcidas por el suelo, las 3 cabezas de los chicos estaban sin ojos y separadas de los cuerpos y, junto a otras atrocidades de la escena del crimen, se habían encontrado unos pañuelos que a modo de mordaza habían impedido que los gritos de sus víctimas sonaran en toda la calle. La niñera, al estar viendo la televisión con el volumen muy alto, nunca escuchó nada y el psicópata aprovechaba los pequeños descansos mientras torturaba y asesinaba a los niños para llamarla por teléfono y reírse del hecho de que a escasos metros estaba acabando con la vida de los pequeños que ella debía cuidar. Matadero de personas. El matadero es un lugar donde se hacen atrocidades con la carne. Se rebana con brutalidad, y se da muerte a muchas almas. El matadero es el terror en sí. Las personas caminan hacia el matadero cuando saben que morirán. El matadero es donde yacen los más terribles miedos, y la muerte misma. El matadero representa el dolor en todo el sentido de la palabra. Es el lugar donde yace el sufrimiento, y la realidad sobrepasa a la pesadilla. El matadero es el fin de todo lo que conoces. Prepárate para encaminarte hacia el matadero, donde todo culmina. La noche estaba inquieta. Los relámpagos atronadores centelleaban en el cielo. En lo más profundo del campo oscuro, cubierto por frondosos árboles, dividido por caminos de tierra, se encontraba una vasta y antiquísima hacienda. Y como se decía que en el campo no había luz eléctrica, la penumbra de la hacienda era atenuada por las escasas velas distribuidas por las infinidades de habitaciones. Anastasia, una de las jóvenes hijas de los patrones, recorría los pasillos, dirigiéndose hasta su cuarto para conciliar el sueño, a eso de las 12 de la noche. Pasó frente a la habitación del abuelo Eustaquio. La puerta estaba cerrada, pero podía distinguir la voz del abuelo. Ingresó al cuarto, y los niños estaban reunidos ahí, ante el abuelo Eustaquio, quien les relataba una de sus historias, las cuales siempre eran recibidas con entusiasmo por los infantes. Pero Anastasia pensaba que estas historias les perturbaban el seso a los pequeños. Abuelo, ¿ya les estás llenando de cosas la mente a los niños? Calla, Anastasia. Que a ellos les encantan mis historias. ¿Sí? Respondieron todos al unísono, mirando enfadados a la tía Anastasia. Los niños ya deberían estar durmiendo, a acostarse. No, Anastasia. Después de relatarles una de mis historias favoritas, recién entonces se irán a dormir. Están conmigo. Ya. Abuelo, comienza la historia. Exclamó uno de los niños. No, niños. No les vas a trastornar las mentes con tus historias de terror, abuelo. Anastasia, vete. No me des órdenes, soy tu abuelo. Te doblego en la edad y la experiencia, niña sin respeto. Respondió el abuelo golpeando la mesa. Los niños abrían bien los ojos. Ay, abuelo. Protestó Anastasia.
Salió de la habitación, enfurecida, dando un fenomenal portazo que se sintió a lo largo de toda la hacienda. Bueno niños, ahora sí podremos compartir la historia tranquilamente. Ustedes ya son hombrecitos, y no se asustan fácil, ¿verdad? ¡No! Exclamaron todos. Esta historia se llama, El matadero de personas. 1969, Talagante. Santiago de Chile. Todos los televisores en las casas estaban sintonizando la llegada del hombre a la luna. La noche era oscura y nublada. No se veían ni los astros ni las estrellas. A las afueras de Talagante, hace un mes aproximadamente, se había alzado un matadero. Pero los desagradables olores que surgían del edificio pronto comenzaron a molestarle a la gente, quien inició protestas, hasta que el matadero fue cerrado. Y en los meses siguientes, comenzaron a aparecer extrañas historias, de desapariciones dentro del matadero abandonado. Grupos de jóvenes se internaban en el lugar, para quedarse hasta altas horas de la noche, o consumir drogas. Pero no se les volvía a ver más, por lo que la gente comenzó a creer que el lugar estaba maldito. Y ya nadie se atrevía a entrar. Recuerdo que caminaba por sobre la maleza, en los terrenos donde se ubicaba el matadero, cuando pasamos por el frente, y mi grupo de amigos comenzaron a lanzarle piedras a las ventanas, tirándoles abajo los pocos pedazos de vidrio que les quedaban. Uno de ellos con piedra en mano, preguntó: ¿Creen que de verdad el matadero está maldito? Pues ha habido desapariciones. Y eso está comprobado. Si no está maldito, algo raro hay allí, respondió alguien. Una nueva piedra destrozó una de las últimas ventanas que quedaban. Debe ser un lugar asqueroso, imagínense, carne descompuesta por todos lugares. Pero también es un buen lugar para pasar desapercibido. He oído historias que criminales se han escondido allí. Pero ¿y de qué sirve si no salen más del lugar? Tienes razón. De pronto, sentí una inmensa sed cuando vi a uno de los de mi grupo extraer una botella de ron de su chaqueta. La destapó, y no tardé en pedirle que me alcanzara la botella, pero cuando hizo esto, alguien lo detuvo. El cabecilla del grupo. Si quieres de esto, deberás hacer algo primero. Debes entrar al matadero. Vamos, no bromees, tengo bastante sed. Mi garganta está seca, respondí. ¿Qué sucede? Me miró burlón. ¿Tienes miedo? Le dirigí una mirada de odio. Sabes muy bien, que no le temo a nada. Y si es así, ¿por qué no quieres ir? Le arrebaté la botella de un manotazo. Sediento y furioso, la bebí en cuestión de segundos. Arrojé lejos la botella vacía, y me dirigí decidido hasta el edificio, mientras les decía: no se atrevan a venir por mí. No le temo al matadero. Distinguí cómo murmuraban tras mío. El ron había estado añejo, tal como me gustaba. El lugar despedía un olor infernal. Me tapé las narices con la muñeca, mientras observaba los alrededores. La forma en cómo mis camaradas lo habían descrito, no estaba tan lejos de la realidad. Había fétidos pedazos de carne descompuesta, en cantidad, esparcidos por las murallas. Las máquinas para desgarrar las carnes estaban sucias y manchadas en sangre, así como el suelo. Las sierras asesinas estaban detenidas, pero más afiladas que nunca. No había ni la más mínima luz, a excepción de la luz de la luna que entraba por la ventana. Recorrí el lugar a tientas varios minutos, hasta que, en una esquina, distinguí unas velas depositadas en el suelo. Me incliné a recoger una, para iluminar mi camino, cuando distinguí unas cabezas de niños ensartadas en unos afilados palos. A pesar de mi eterna frialdad, no pude evitar sorprenderme. Para una persona normal, aquella imagen habría sido devastadora, le habría generado un trauma de por vida, sin duda. Iluminé los rostros de los niños con las velas. Estaban desfigurados, y la sangre de la herida en sus cuellos, donde el palo penetraba las carnes, estaba seca, como si hubieran sido mutilados hace un buen tiempo. Me alejé, escuchando gemidos y llantos de infantes.
Supe de inmediato, que eran los espíritus de los niños que habían sido reducidos a cabezas decapitadas, los cuales sollozaban. Sin embargo, no temía. Recordaba un dicho que solía decir mi abuelo: témele más a los vivos que a los muertos. Muy cierto. Llegué hasta un pasillo en la penumbra. Pero me abrí mi camino iluminando con la llama de la vela. Luego de avanzar varios metros, fueron apareciendo candelabros colgados a los muros, con varias velas sobre ellos. Tras mío, había oscuridad total. Estaba bien internado en el matadero, y si alguien aparecía tras mi espalda, no tenía por dónde correr, debido a lo estrecho del pasillo. Pero a medida que continué avanzando, divisé una puerta a mi izquierda, color carmesí. La puerta me llevó a una habitación de aspecto ceremonial. Había un gran candelabro colgando del techo, cortinas sobre las murallas, y distintos cuadros abstractos de aspecto perturbador. No tardé en percatarme de que había alguien más allí. En el centro de la habitación, había dos pequeños en estado lamentable, desprovistos de vestimenta, tenían la cabeza calva, y estaban en seria desnutrición, al punto de que se le lograban ver las costillas. Eran pequeños, como de la edad de 5 años, y tenían las manos ensangrentadas, al igual que sus bocas, pues comían un pedazo de carne cruda y ensangrentada del piso. Me acerqué disimuladamente. No se lograban percatar mi presencia, pues estaban ocupados con el trozo de carne. En el muro frente mío, había una especie de ranura. Desde allí, observé a un tipo de cuerpo grueso y bestial, vestido como carnicero, que les arrojaba más pedazos de carne a los pequeños, como si estuviese alimentando a sus mascotas. Los hambrientos pequeños se lanzaban desesperados al trozo de carne, y sus labios se teñían de rojo. Pero quien les arrojaba las carnes, pronto se percató de mi presencia. Su rostro estaba cubierto por una tela negra, y me apuntó con su mano cubierta por un guante manchado en sangre, en forma de amenaza, luego desapareció de la ranura. Me acerqué a uno de los pequeños, y le acaricié la cabeza. Aún así, no se percataban de yo estaba ahí, entonces salí de la habitación. Continué avanzando por el estrecho pasillo, iluminado por los candelabros. El tipo gigante con ropas de carnicero ya había advertido mi presencia, y me imaginé que quizás podría haber más personas en el matadero, pero todo me resultaba muy raro. ¿Qué hacía esa gente allí? Si es que se le podía llamar así. Aquellos dos pequeños que había visto en la habitación anterior parecían animales maltratados, además de que en su piel se podían distinguir severas heridas, como producidas por algún látigo y torturas. Al final del pasillo, llegué hasta un espacioso cuarto del matadero. El lugar parecía inmenso. Me dirigí a una ventana, y por allí observé los campos, donde se reunía a las reses, que serían ejecutadas. Pero como el lugar había sido cerrado hace meses, esos campos ahora yacían solitarios, bajo la noche. En el cuarto que me encontraba ahora, aparecieron dos gigantes deformes, tras mío. Uno de ellos sostenía un inmenso garrote con clavos, y el otro, un machete, ambos ensangrentados. Diversas manchas de sangre también manchaban sus uniformes blancos de carniceros. Sus caras estaban desfiguradas, y su piel era similar a la piel de los muertos. Caminaron hacia mí con sus inmensos cuerpos, y sus ojos no tenían siquiera pupila, pero sus rostros llevaban una expresión de infinita furia. Divisé una puerta, e ingresé por ella rápidamente, mientras escuchaba sus feroces rugidos. No tardaron en aparecer tras de mí nuevamente, y comencé a correr por mi vida, por diversos pasillos y habitaciones iluminadas por los candelabros y velas, que parecían estar distribuidos a lo largo de todo el matadero. Vi infinidad de niños más, algunos asegurados con gruesas cadenas, alimentándose de trozos de carne podrida, amarillenta. Luego, me encontré sin salida en una habitación. Los dos gigantes volvieron a aparecer. Había unas tablas cubriendo la muralla, la cual parecía desgastada. De una patada, derribé las tablas junto con la muralla, y surgió un nuevo camino ante mí, y aparecí en una inmensa habitación, con una larga mesa ubicada al centro. Y en los asientos, yacían varias siluetas cubiertas por capuchas rojas, y cuernos que emergían de sus cabezas.
Sus rostros eran cráneos de cabras, y sus ojos eran rojos, como la sangre. Llegó hasta mi mente, la imagen de Satanás, el macho cabrío. Apenas estuve frente a ellos, todos me contemplaron. Uno de ellos, que parecía el líder, pues llevaba una capucha y cuernos que destacaban más que los demás, se levantó violentamente, me señaló y exclamó furioso palabras en una lengua desconocida. Ante su orden, todos se abalanzaron contra mí. Y a mis espaldas, aparecieron otra vez ambos gigantes. Me vi perdido. Me sujetaron, y a la fuerza me condujeron fuera de la habitación. Me condujeron por más pasillos desconocidos, y comenzaba a sentir terror, por primera vez, demostrándome a mí mismo mi naturaleza humana. Por los pasillos que me conducían, sobre las murallas de estos mismos, había cuerpos adultos sacrificados, desprovistos de su piel, y desfigurados horriblemente. Algunos incluso desmembrados. Sentí pánico cuando oí una sierra emitir su estruendo, y también varios gritos infantiles de dolor. Pensé que había llegado mi hora. Que me habrían de ejecutar, de la peor forma que hubiera podido imaginar. Sin embargo, divisé una ventana que se venía acercando. Cuando pasé por el lado de la ventana, retenido por mis verdugos, sin pensarlo demasiado, rompí los vidrios con mi cabeza, y me lancé fuera, desprendiéndome de los brazos que me sujetaban fuertemente. Vi cómo el suelo se acercaba a mi rostro, y sentí un tremendo golpe. Después sangré por todos lados, y perdí el conocimiento. Pero por instinto quizás, desperté justo cuando los dos gigantes venían a buscarme. Me había roto la mandíbula, y me sangraba horriblemente, pero ya me encontraba fuera del matadero, en los campos. Corría todo lo que daban mis piernas, y uno de los gigantes extrajo una escopeta, y me disparó en la pierna. Caí, pero aún así luché por mi vida. Corrí, y corrí, más rápido que nunca, desafiando mi propio cuerpo. Cuando ya no pude más, me detuve, y apenas podía respirar. Miré hacia atrás, y me percaté de que ya nadie me seguía. Pero no descansé ni 5 segundos, y continué avanzando, pues debía resguardar mi vida. Después de mucho escapar, me encontré en el lugar donde había empezado, donde estaban mis amigos. Ya nadie estaba allí, las botellas de alcohol estaban tiradas en el suelo. A lo lejos escuché más escopetazos. El gigante de la escopeta caminaba amenazante, y apretaba firmemente en su mano, unos cordeles de los cuales colgaban cabezas, que reconocí espantado. Eran las cabezas de mis camaradas, y llevaban aún la expresión de agonía. El gigante dio unos cuantos más escopetazos al aire, y me apuntó. Pero corrí con todas las fuerzas que me quedaban, y lo perdí, hasta llegar a la seguridad del pueblo, cuando ya daba el alba, para no volver nunca más a aquellos lugares. Fin. Abuelo Eustaquio, la historia ha estado genial. Exclamó uno de los pequeños deslumbrado. Pero ahora tengo miedo de dormir, exclamó otro. El abuelo Eustaquio le acarició la cabeza tranquilizándolo. He dicho. Ustedes ya son hombrecitos, y los hombres no le temen a nada, le dijo. ¿Y abuelo, qué sucedió con el matadero? El abuelo Eustaquio contestó. Se dice, que aún se encuentra por aquellos lugares, pero ya nadie, sin excepción, se atreve a entrar, pues, el matadero es el lugar que representa la muerte y el sufrimiento. Caminar hacia el matadero, es adentrarte en tu más grande pesadilla. En tus más grandes terrores. Es el lugar donde las carnes y las almas son desgarradas brutalmente. El lugar donde todo termina, y la compasión no existe. El matadero, es el hogar de la bestia. Es donde se le otorga la sangre de los cuerpos sacrificados. Allí es donde verdaderamente, el diablo habita. Es el lugar de Satanás. Anastasia escuchaba tras la puerta. Luego, se retiraba a acostar dando furiosos pasos. La noche estaba silenciosa. Se acostó, y se arropó bien, para protegerse de los espíritus invisibles que rondaban en la oscuridad. Pues, aunque no aprobaba las historias del abuelo Eustaquio, sabía muy bien que el matadero, se encontraba no muy lejos de la hacienda. Y de solo pensar en aquello, se estremecía entera, sentía miedo, y la invadía un gran escalofrío.
Viejo McDonald. Estoy seguro que muchos de ustedes han estado en un recién remodelado McDonald's. Posiblemente uno con un McCafé. Pero, ¿alguna vez te has puesto a pensar por qué comenzaron la remodelación de los restaurantes en el primer lugar? El primer McCafé en los Estados Unidos apareció en Chicago, en mayo de 2001. Y ese fue solo el comienzo. Ahora en los últimos 5 años, McDonald's ha remodelado todos sus restaurantes en América. La mayoría de ustedes podría incluso estarse preguntando cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que pusiste un pie en un viejo McDonald's. Pregunta a alguien que sepa sobre marketing, escucharás algo extraño. McDonald's ha perdido mucho dinero en esto. Es un hecho. El nuevo amueblado no está atrayendo más clientes, y el McCafé no puede vender café barato y sacar algún beneficio de eso. Tan solo echa un vistazo a los precios de Starbucks y sabrás de lo que habló. Los interesados dicen que desean un ambiente más adulto. Una imagen con más clase para la América con más clase. Respuesta incorrecta. Googlea ahora mismo. ¿Cuál es el grupo de edad objetivo McDonald's? Los niños y adolescentes, por supuesto. Siempre han sido ellos. Así que, ¿por qué empezar todas estas remodelaciones? ¿Por qué una de las corporaciones más grandes de América gasta billones en una estrategia de marketing tan terrible? Ahí es donde las cosas se ponen interesantes. Vamos a empezar con las áreas de juego. Si recuerdas bien, casi nunca había 2 áreas de juego idénticos en 2 McDonald's. Algunos de ellos eran muy divertidos. Yo lo sé, tenía algunos favoritos. Algunos de ellos también eran realmente peligrosos. La primera joya que pude encontrar había sido un área de juegos con carrusel en Lancaster, Pensilvania, en la década de 1980. El lugar consiguió ser cerrado pocos meses después de su apertura. Poca información fue dada acerca de por qué lo habían cerrado. El lote ha estado en venta desde entonces. Si encuentras a los contactos adecuados en Lancaster, creo, puedes ser capaz de leer algún artículo que no fuera hecho para imprimirse. Los niños jugaban en el carrusel, de la manera en que se supone deberían jugar, te imaginarás. Son niños, así que por supuesto sabrían cómo hacerlo. Bueno, un día algunos cuantos niños lograron arrastrarse debajo de esa cosa, pero nunca lograron salir. Todo el incidente fue tan fuertemente custodiado por el Departamento de Relaciones Públicas de McDonald's, por lo que tendrías problemas en encontrar a una sola de las personas que estuvo ahí durante toda esa tarde. El único testigo que alguien pudo hallar, dijo esto. Cuando se metieron debajo, algunos padres comenzaron a gritar por ayuda. Entonces sucedió algo a las luces. El carrusel era cada vez más brillante y la música se volvió ensordecedora. Salí corriendo del edificio cuando la máquina comenzó a humear, pero volví a mirar por la ventana para ver si los niños estaban bien y, los empleados, estaban allí de pie, detrás de las cajas registradoras. Parecía que estaban esperando clientes. Historias extrañas han salido de allí a través de los años. Informes de niños hundiéndose en piscinas de pelotas, que solo deben tener un pie de profundidad. Madres que buscan en los juegos tubulares a sus hijos, y solo encuentran un par solitario de calcetines. Pero las áreas de juego tuvieron solo una fracción de todos los incidentes. De vuelta en 1996, en Knoxville, Tennessee, había un hombre de negocios, alrededor de los 40 años de edad, quien entró a los sanitarios de un McDonald's y permaneció allí durante 7 horas. Los clientes señalaron que se negó a abandonar el sitio. Finalmente llamaron a la policía y se las arreglaron para romper la puerta. Él fue retenido por paramédicos ya que no dejaría de buena gana el sanitario. A medida que lo sacaron de la cabina, comenzó a gritar "llévame de vuelta. Quiero volver". Pero en el momento en que salió del restaurante se desmayó. No recordaba haber ido a un McDonald's el día del incidente.
El restaurante fue cerrado antes de que alguien pudiera inspeccionar el baño en que se había encerrado el sujeto. Sin embargo, cualquiera de las personas que utilizaron el baño ese día, mencionaron escuchar varias voces susurrando cosas similares a: no era él. Tenemos que regresar. Te vi sonreír. Luego hubo un freidor en algún lugar de Vermont en el 99º, quien entró en medio del restaurante y arrojó aceite hirviendo sobre sí mismo. No se inmutó ni dijo una sola palabra. Varios de los clientes comenzaron a reír y girar junto a él con el aceite ardiendo. Todos fueron trasladados al hospital. Solo uno sobrevivió, pero se niega a hacer su declaración. No es que ella fácilmente pudiera hacerlo. Su garganta se había derretido hasta el esófago, tuvo que hacerse una reconstrucción completa mediante diversas cirugías. El director del lugar dijo que no recordaba nunca haber contratado al freidor y que él no estaba en ningún documento oficial. Su identificación ni siquiera tenía un nombre, simplemente tenía signos, 4 signos de numeral, escritos en él. Una vez más, el McDonald's fue cerrado sin dejar rastro. La mayor parte de las historias sonaban como leyendas urbanas para mí. Esto nunca falló. Dondequiera que encontrara una historia, un McDonald's había sido cerrado. A finales de la década del 2000, el número de encubrimientos se había vuelto tan frecuente que McDonald's decidió echar a todos abajo y reconstruir cada uno de ellos. Pero por supuesto que faltaron algunos de ellos. Necesitaba ver uno en persona. Recuerdo ir a un viejo McDonald's de niño, pero eso fue antes de que los incidentes fueran frecuentes. Eso fue cuando todavía eran seguros esos lugares. Había un pequeño pueblo camino a casa de mis padres, junto a la autopista. Oroska era su nombre. Tal vez tenía un centenar de residentes. Completamente sin ser tocado por el mundo exterior, estaba prácticamente olvidado. Era inútil que parara allí por alguna razón normal, no había ni una gasolinera o área de descanso. Ni siquiera una señal para hacer saber que estabas cerca del lugar. Digamos que tuve que investigar el camino alrededor de algunos edificios muy antiguos, solo para descubrir que tenían uno de los pocos viejos McDonald's, aparte de algunos hitos atesorados, que aún tienen que pasar por remodelación, hechos desde la década de 1970. ¡Qué suerte, no! Me sorprendió que este lugar incluso tuviera un restaurante de comida rápida. Sin embargo, no tenía una oficina de correos o un mercado. Planeé un viaje a casa de mis padres para el fin de semana, con una parada en Oroska. Era ya de noche afuera, ya que era pleno invierno, y no he salido del trabajo sino hasta las 5. Tenía frío y mal humor por la situación de conducir de noche, pero sobre todo estaba decidido. No creo que hubiera encontrado el lugar antes de que los teléfonos con GPS existieran. El desvío de la carretera era un camino de tierra, sin puntos de referencia ni nada. Cuando entré a la ciudad, ninguna de las casas tenía las luces encendidas. La mayor parte de las luces de la calle estaban apagadas también, como si nadie se acordara de cómo cambiar las bombillas, en años. Este lugar estaba realmente intacto. Me sorprendería si la mayoría, no todos, de los residentes no se hubiesen mudado o simplemente hubieran muerto ya. Definitivamente tenía todos los síntomas de un pueblo fantasma. Estaba a punto de perder la esperanza cuando por fin lo vi. La nauseabunda luz amarilla de los arcos dorados iluminaba un estacionamiento vacío a lo lejos. Zumbaba y parpadeaba, como si fuera un matamoscas eléctrico que se queda sin baterías. El letrero más adelante decía: come los nuevos huevos McMuffin. Nos gusta verte sonreír. El cual supuse, era trabajo de un adolescente perezoso. Entré en el lote y descuidadamente estacioné mi auto en el centro. No había nadie más allí de todos modos. Cuando salí de mi auto, sentí algo pegajoso bajo mi pie. Había una hamburguesa cubierta de moho y un líquido oscuro saliendo de ella. El olor era absolutamente vomitivo, y lo ameritaba. Salté para quitar los restos de la hamburguesa de mi zapato, pero me di cuenta de que todo el aparcamiento estaba cubierto de basura.
Había cajas de papas fritas a medio comer y juguetes infantiles derretidos por el sol y llenos de grasa de las bolsas de McDonald's. Todo era una mezcla de suciedad y nieve, como si hubiese estado allí durante meses, posiblemente años. Me apresuré a través del lote para tratar de evitar vomitar por todo el asfalto. Cuando me acerqué a la puerta, me di cuenta que las ventanas estaban cubiertas de polvo. Alguien había pegado un pedazo de papel en la puerta con la palabra cerrado garabateado con marcador rojo, sin embargo, el letrero colgado desde el interior decía claramente abierto. Con cautela me acerqué a la puerta y la empujé. Una campana artificial tarareó una vieja melodía de McDonald's que falló en las últimas notas cuando la puerta rechinó. Miré alrededor de la habitación fluorescente iluminándose y vi todo muerto. No había nadie sentado en alguna de las mesas y nadie detrás de las registradoras. Alguien había dejado una bandeja en una de las mesas en la parte de atrás, pero no había otra señal más que esa de que alguien hubiese estado ahí. El interior era, al menos, un poco más limpio. Los juguetes en exhibición cerca del mostrador eran de personajes de los que nunca había oído hablar, probablemente eran desde antes de que yo naciera. Todo el lugar estaba cubierto de capas de pintura, desvaneciéndose de color amarillo y rojo, las mesas tenían ese clásico acabado en madera característico de un McDonald's. La madera parecía completamente podrida, pero cubiertas de capas de esmalte en un triste intento de mantener su aspecto a nuevo. Todo ello tenía una especie de tonalidad verde que yo atribuía a las viejas luces. El elemento más notable, creo, era un terrible olor a plástico quemado que picaba en mi nariz. Me acerqué a la caja registradora. Como si alguien siquiera estuviera aquí, y sentí que debía ordenar algo. Pero esperaba también que quizás pudiera hacer algunas preguntas a alguien. Esperé unos buenos 15 minutos en silencio. Grité hola, solamente un eco silencioso por una nula respuesta fue lo que obtuve. Yo había estado en unos cuantos McDonald's con un mal servicio en el pasado, pero esto era una locura. Con lo sucio de todo el lugar, no debería haber esperado tanto. Justo cuando estaba a punto de dar la vuelta y darme por vencido, la caja registradora se abrió. Fue prácticamente como si me rogara que tomara una propina para mí. Además, no merecía una ligera recompensa por hacerme perder el tiempo aquí. Casualmente me acerqué a ella y vi al menos una docena de 20 apilados. Miré a mi alrededor para asegurarme de que nadie estuviera mirando, me acerqué para tomar algunos billetes, de repente la caja se cerró sobre mis dedos. El metal se clavó profundamente en mi carne, dejando un rastro oscuro de sangre por el lado de la barra. Grité de dolor. Detrás del mostrador, en el otro extremo de la barra, estaba un botiquín de primeros auxilios colgando de la pared. Las luces estaban quemadas en el área de la cocina, pero necesitaba un vendaje, pronto. Salté sobre la barra y me dirigí a la parte posterior. El hedor a quemado se hacía más fuerte mientras caminaba. Me di cuenta de que la parrilla estaba cubierta de una gruesa capa de grasa, totalmente inútil para cocinar. Pasé por el área de freír y la freidora estaba llena hasta el tope con gusanos. Apreté el paso para llegar al botiquín de primeros auxilios con la esperanza de conseguir una venda y salir de allí lo antes posible. Estaba empezando a darme cuenta de que este restaurante definitivamente no estaba en servicio y que probablemente no debería haber entrado en primer lugar. Abrí el botiquín de primeros auxilios y tuve que tragar algo de mi vómito. Una nube de moho emanó hacia todas direcciones cuando lo abrí, seguido por la misma lama negra burbujeante que estaba en la hamburguesa que pisé afuera. Empecé a toser y agité las manos en el aire para eliminar el polvo de moho flotando alrededor. La misma campana que escuché tocar la melodía de McDonald's al entrar, comenzó a sonar, por lo que tuve que tranquilizarme a mí mismo. Supuse que estaba abrigada como el resto de este basurero. Miré de nuevo hacia el mostrador y noté que todo parecía estar más lejos. Debo haber estado desorientado por la pérdida de sangre y ese olor horrible. Miré mi mano para ver lo mal que estaba la herida y mis ojos se abrieron. No había ninguna herida en mi mano.
Corrí de pánico hacia el mostrador, pero algo debajo de la estufa capturó mi pie y caí. En la oscuridad mis ojos comenzaron a ajustarse y vi la silueta de un cuerpo. Alguien estaba ahí debajo. Tal vez era alguien inconsciente y necesitaban ayuda. Tiré del brazo de la persona y un cuerpo medio descompuesto se deslizó por el suelo. Llevaba la camisa de empleado de McDonald's con un gafete que tenía signos, 4 signos de numeral. Su boca se retorcía en una sonrisa enfermiza, pero sus ojos estaban gritando. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido, como cuando tratas de despertar de una pesadilla. Al intentar ponerme de pie e ir hacia el mostrador, las luces comenzaron a apagarse y la melodía de McDonald's fue cada vez más fuerte, las notas fueron sibilantes y distorsionadas mientras sonaban. Una vez que había conseguido agarrarme para pasar por encima del mostrador, quedé helado. Desde que entré, nunca miré al lado del restaurante opuesto al mostrador. Había un área de juegos. El cristal que separaba al restaurante de la zona de juegos, tenía cientos de huellas de manos ensangrentadas que corrían hacia el suelo. El tobogán se hallaba repleto con trozos de líquido rojo saliendo a borbotones desde el pequeño agujero a la izquierda en la parte inferior. Había una fila de sogas atadas a las barras para colgarse, ropas para empleados colgaban de ellas, con los mismos signos, 4 signos de numeral, en sus gafetes. Las mesas alrededor del perímetro tenían esqueletos acompañados de comida podrida abandonada en bandejas, algunos de los alimentos colgaban de sus quijadas. Miré con horror, demasiado sorprendido para moverme. Mientras el resto del restaurante se oscureció, una bombilla en el centro del área de juegos continuó brillando como un foco de carnaval. Debajo había una piscina repleta de pelotas, apenas capaz de contener todas las pelotas de plástico de colores. Humeaba bajo la brillante luz blanca, provocando ese horrible olor a plástico quemado. Las pelotas comenzaron a vibrar y a caer por el borde cuando algo dentro lentamente se movía. Quería tanto correr, pero mi cuerpo se negó. Entonces, de repente la música se cortó y el movimiento se detuvo. Un guante amarillo se deslizó lentamente desde la alberca de pelotas, retorciendo sus dedos. Una manga de color rojo y blanco salió después, colores alternándose lentamente aparecieron desde abajo. El brazo siguió emergiendo hacia el cielo, cada vez más y más, mientras sus articulaciones aparecían y crujían como ramas rompiéndose. Al final, ese brazo tenía por lo menos 6 pies de largo. Finalmente llegó a la bombilla iluminada en el techo con sus dedos enguantados y empezó a retorcerse hasta quedar holgado. Rompí a correr, saltando sobre el mostrador y derribando sillas, me fui. Esa última luz se apagó justo cuando llegué a la salida. Golpeé la puerta, rompiendo el vidrio en el proceso. Mientras rodaba en el estacionamiento oí un grito a lo lejos, y luego algo susurró a mi oído entre el mortífero silencio. Tenía la misma distorsión que la melodía de McDonald's. Vuelve. Quiero verte sonreír. No he dicho a nadie lo que pasó esa noche. Había un artículo en línea diciendo que Oroska se había quemado hasta los cimientos pocos días después. No sé si fue un encubrimiento o alguna otra cosa, pero nunca volvería para descubrirlo. Por cierto, no he compartido esto porque quisiera que te involucraras. Lo compartí para avisarte sobre lo que sucede cuando te involucras. Puedes ir a un nuevo McDonald's, seguir comprando Big Macs, un McCafé, eso estaría bien. Ellos hicieron algo a las remodelaciones para que sea seguro estar allí, o al menos por ahora. Pero ni se te ocurra ir a un viejo McDonald's. Amar a un súcubo. Esta historia no es mía. De hecho, estoy violando la privacidad de un muy estimado amigo, y estoy rompiendo un voto de silencio al contarla, por lo que espero que él y su familia me perdonen. No lo hago con mala intención. No quiero lucro o ensuciar un buen nombre. Es solo que siento que esta debe ser contada, debe circular y todos deben saber qué pasó.
ya que en estas épocas es una problemática real que está afectando a todas las culturas, no solo a la juarense, que se han ocupado de transgredir la palabra más poderosa del planeta y distorsionarla en su totalidad, quitándole casi todo su significado: el amor. Muy pocas personas en este mundo, casi un porcentaje inexistente, saben lo que es en verdad el amor. Creo que estarían de acuerdo conmigo cuando digo que el amor es algo que se debe trabajar, en lo que se debe invertir mucho tiempo y esfuerzo. Es como construir un edificio. Uno no simplemente dice: oh, quisiera un edificio ahí, y al siguiente día, ¡boom!, ahí está, perfecto y listo para ser habitado. Uno tiene que poner buenos cimientos, alzarlo bloque por bloque, cuidar que no vaya hueco, adornarlo, hacerlo bello, y uno no puede hacerlo solo. Cuando esté terminado, lo contemplará y verá que es bueno. Yo he sabido de personas en su lecho de muerte, ya ancianos y cansados, que miran a la persona con la cual se casaron, con la cual tuvieron hijos y compartieron su vida, y dicen: oh, entonces esto es el amor. Yo mismo puedo atestiguar que alguna vez intenté amar de verdad, y fue tan terrible, tan doloroso, que desde entonces he temido al amor, he respetado su poder, y ninguna de las pocas mujeres con las que he salido me podrá acusar de haberlo mencionado. Se podría decir que aprendí a la mala. Pero el amigo al que le pertenece esta historia aprendió a la peor. Todo comenzó después de una fiesta a la que él y yo fuimos juntos, pero de la cual salimos solos. A mí me llevaron a mi casa unos vecinos de la cuadra, pero él se desapareció a la mitad de la fiesta y no lo volví a ver sino hasta el siguiente día. Como sea, ya no era él mismo. Regularmente era risueño, bromista, atractivo a su propia loca manera. Ahora era sombrío, distraído, como si estuviera inquieto. Los días que le siguieron, faltaba a clases, le salieron ojeras enormes bajo los ojos rojos, se puso más delgado de lo que ya era, y no importaba cuánto se lo preguntara, siempre decía que estaba bien. Yo comencé a temer que hubiera descubierto drogas, algo horrible en esa fiesta, así que fui a hablar con sus padres, a quienes también conozco y me conocen y nos respetamos mucho, para preguntarles. En su casa, el predicamento era el mismo, según me contó su madre. Me dijo que él apenas si comía, que por las noches lo escuchaba deambular por la casa y que pasaba en su cuarto la mayor parte del tiempo, sin hacer ruido. Me dijo que tenía la sospecha de que por las noches, salía a escondidas. Entonces llegó él y, al vernos a su madre y a mí hablando de él, me llevó a su cuarto y me reprendió diciéndome que yo no era nadie para venir a conspirar en su contra, que si tenía una duda que la hablara con él en persona. Él es uno de mis mejores amigos, así que yo respeté que me dijera esto y lo acepté, pero también le dije que sabía que algo andaba mal y que podía decirme la verdad a mí. Así que me habló de ella. La razón por la que no lo volví a ver en toda la fiesta. Me dijo que esa noche se había puesto ebrio antes de la mitad de la fiesta y que había ido a un autoservicio cercano por una cajetilla de cigarros. Al ir volviendo, pasó cerca de un viejo edificio abandonado, que solía ser un supermercado y que le pareció ver algo en una ventana del segundo piso. Se detuvo a ver mejor, y notó que era una mujer sin camiseta ni sostén, y que al verlo se apartó rápidamente a la penumbra. Mi amigo es racional, incluso ebrio, quizá incluso más que en sus 5 sentidos, y lo primero que se le ocurrió fue que la acababan de violar y que estaba asustada de salir. Corrió hacia la entrada del edificio y, ayudado con la luz de su celular, encontró las escaleras al segundo piso. Se acercó a donde la había visto, llamándola, asegurándole que quería ayudarla. Todo el piso estaba en silencio, ella no estaba. Supuso que era natural que ella no quisiera salir de donde estuviera oculta, si es que acababa de pasarle lo que él creía. Aún así, se sintió responsable de ayudarla, por lo que dejó su sudadera y su teléfono celular en el suelo y dijo que saldría del edificio para que ella pudiera ponerse la prenda y hacer una llamada, que le gritaría cuando estuviera afuera para que viera que era cierto. Repitió que solo quería ayudar. Apenas comenzaba a retroceder para hallar su camino de regreso al primer piso cuando la luz de su celular lo iluminó. Él se protegió los ojos del flash. Entonces el celular se deslizó por el piso hasta sus pies.
Lo recogió y lo volvió a encender para descubrirla ahí parada frente a él, apenas cubierta por el suéter, cabizbaja y temblando, asustada y tímida, rasgo que lo volvía loco, así como a mí me volvía loco una mujer atrevida. La describió como joven pelirroja de aproximadamente 21 años, ojos cafés, piel clara, labios carnosos, 1,70 de estatura, 10 centímetros menos que él. 10 más que yo, complexión delgada, busto grande, caderas anchas y aparentemente la mujer más sensual que jamás hubiera visto. Él descubrió que quería abrazarla y decirle que todo estaría bien, aunque sabía que no era el lugar ni el momento. Lo correcto era sacarla de ese edificio y llamar a la policía, pero por más que se lo repetía no podía moverse, no quería dejar de mirarla. Puso su mano en la mejilla de la chica e hizo que alzara la cara hacia él, y cuando sus ojos se encontraron, me dijo que casi pierde el equilibrio. Y cuando ella le sonrió, me dijo que lo hizo sentir débil, que no lo pudo evitar. Dejó que su mano, la que no sostenía el celular, se deslizara lentamente hacia el suéter y se lo arrebataran a la muchacha, que no puso ninguna clase de resistencia. Al mirarla de cuerpo entero, se echaron a andar todos sus más oscuros deseos y fantasías como nunca antes había pasado con ninguna de sus anteriores parejas sexuales. Hizo una mueca y se maldijo por haberse distraído al observar la pantalla de su celular frente a él. Dijo que le llamó la atención que, según la pantalla de su cámara, no había nada frente a él. Tan solo estaba su mano con su suéter, y en cuanto vio esto, sintió todo el peso de su prenda colgándole del brazo, pues la chica se había esfumado. Dijo que en ese momento se había asustado tanto que había corrido hasta la salida del edificio y que no fueron sino las náuseas lo que lo detuvieron ya estando afuera. Se torció a vomitar todo el licor que traía encima. Y que cuando estaba a punto de limpiarse la boca con su suéter, su fragancia atrapó su nariz. Toda su tela estaba impregnada de un olor dulce y fresco, como a lilas. Lo apretó a su nariz para inhalarlo, y que era todo lo que recordaba de esa noche. Me dijo que despertó el día siguiente en su cuarto, con una resaca y sin saber ni cómo había llegado hasta ahí. Se levantó y se acercó a la ventana, y mientras él hacía esto, yo me fijaba en su laptop, en la que había una extraña página abierta llena de signos y pentagramas, típica del buscador Tor, llamada La Purga. Mi amigo abrió las cortinas para dejar ver una bella flor blanca, parecida a un tulipán recién cortado, que estaba en un pequeño frasco con agua. Me dijo que la había encontrado al pie de su puerta, cuando salió de casa para ir a la escuela. Mi madre entra y sale por esa puerta como 10 veces antes de que yo me levante. Cientos de personas caminan frente a esa puerta por las mañanas. ¿Cómo es que nadie la pisó o la recogió?, preguntó. Yo no le supe responder. Me dijo que era la misma fragancia que ella había dejado en su suéter, que esta flor se la había dejado ella a forma de obsequio esa noche, como una ofrenda de amor. Estaba como nueva. No se notaba que tuviera más de un día. En este punto tuve que interrumpirlo para hacerle muchas preguntas, como por ejemplo si alguien había puesto algo en su bebida esa noche, o si sabía de alguien que le quisiera jugar una broma. No tenía duda de que él hubiera sido honesto con respecto a lo que vio, pues siempre tuvo mi confianza. Nunca me había mentido antes, y no había necesidad de que inventara una historia tan erótica para mí, pues yo sabía con qué chicas salía y lo que hacía con ellas. Pero lo que me acababa de contar era demasiado extraño para creer que hubiera pasado de verdad. Esto hizo que él se molestara porque pensaba que yo no le había creído y que se pusiera en un plan imposible. Yo traté de razonar con él. Le dije que quería oler su suéter para ver si era la misma fragancia de la flor, pero él se puso nervioso y me dijo que el suéter ya lo había lavado y que no podía dejarme oler la flor. Le pregunté por qué y él me dijo que nadie más debía oler la flor y que debía permanecer en su ventana en un frasco de agua en todo momento. Al preguntarle que quién le había dicho eso, él se volvió a poner nervioso y agresivo y me dijo que alguien que sí le creía y que no vendría a acusarlo con sus padres, y no importó cuánto tiempo más me pasé queriendo razonar, de ese plan ya no lo saqué. Para él, yo ya no era seguro. Terminé enfadándome y salí de su casa.
No me explicaba cómo alguien tan ateo y racional como lo era mi amigo podía creer en su propia historia sin cuestionarse. Aunque también me llamó la atención escucharlo hablar de esa alucinación en el edificio y de ese alguien que le había dicho qué hacer con la flor que supuestamente ella le había obsequiado. Afortunadamente, yo sabía bien dónde encontraría respuestas, por lo que lo primero que hice cuando llegué a casa fue encender mi computadora, descargar Tor para navegar en la Deep Web y buscar la página que él tenía abierta. La Purga. La cosa estaba peor de lo que yo creí. Se trataba de una página de temas relacionados al ocultismo, misticismo y adoración al diablo. La verdad es que no tardé mucho buscando antes de dar con un tema de un usuario que se aseguraba haberse encontrado con una mujer desnuda en un edificio abandonado durante una fiesta, pues a juzgar por los comentarios y los likes, era uno de los temas más populares. Pero me desconcertó leer muchas cosas que mi amigo no me había contado a mí, y dudo que me hubiera contado. Los usuarios regulares le dijeron que, si quería ayuda, tenía que decirlo todo en relación a esa mujer, y él escribió que una noche después de la fiesta había ido a visitarlo. Que él pensó que era un sueño, por lo que no hizo más que disfrutarlo. Ella estaba sobre él, desnuda y excitada, y cuando él la sintió, se giró para ponerse sobre ella y aceleró el ritmo, bebiendo de su cuello aquella esencia de la flor mientras le hacía el amor. Dijo que la sensación de tenerla fue tan preponderantemente real que lo hizo sospechar que eso no era un sueño, y en ese momento se dio cuenta de que no lo era, o ya habría despertado, y solo entonces ella se desvaneció entre las sábanas, dejándolo ahí, con una enorme erección, tirándose un colchón. Se describió a sí mismo como patético, diciendo no una y otra vez, buscándola entre los edredones, bajo la cama. Dijo que desde entonces no había descansado. Que llevaba días buscándola por todas partes. Que había ido al mismo edificio abandonado 3 o 4 veces llamándola. Entonces ellos le aconsejaron lo de la flor y que se mantuviera en contacto exclusivamente por esa página para que ellos pudieran ayudarle a reunirse con ella, pero que lo mantuviera en secreto. Lo que viste es un súcubo, le explicó un usuario que parecía una especie de superior de ese blog. Es un espíritu maligno que pudo haberte absorbido la vida de haberlo querido. El hecho de que sigas vivo significa que puedes tenerla, pero solo con el debido procedimiento. Mi amigo dijo que haría lo que sea, que estaba dispuesto a lo que fuera por ella. Ese fue el último mensaje que había en la página. Yo había llegado a tiempo para ser testigo desde el principio de la jornada de dolor que le esperaba a mi amigo. Le sugirieron que fuera ese de noche a ese edificio con su flor, ceda de velas e hiciera una especie de ritual con un pentagrama, signo de la diosa del amor, y una ofrenda digna de una diosa. Nunca supe de qué ofrenda estaban hablando, pero algo me dice que mi amigo terminó sacrificando un gato. Ya a estas alturas, yo estaba considerando delatarlo con sus padres, pero no quería ser esa clase de amigo. Traté de restablecer comunicación con él, invitarlo a fiestas, presentarle amigas, volver a fortalecer nuestros lazos, recordarle que el mundo espiritual no tenía nada que el mundo real no tuviera. Pero él no quería escuchar. Seguí monitoreando la página. Publicó que el ritual no había dado resultado, porque no la había vuelto a ver y se estaba desesperando, pero ellos lo reprendieron diciéndole que ese era un rasgo inaceptable para cualquiera que quisiera contactar con los muertos, ya que algunos tardaban años antes de poder comunicarse con los demonios. No podía creer cómo le estaban lavando la cabeza a mi amigo y él ni cuenta se estaba dando. Le sugirieron muchas cosas a lo largo de las siguientes semanas, aunque todas eran una variación de lo mismo: pentagramas, velas, sacrificios, lecturas ocultas. Que intentara con sangre de cordero, que intentara con gotas de su propia sangre para que ella viera su honestidad, que intentara con velas negras de Occidente, que llevara incienso, que lo intentara de nuevo, pero que esta vez se quedara toda la noche velando. Me sentí tentado a ir a asegurarme de que estuviera bien en ese edificio, pero sentía tanto miedo de lo que encontraría. Tras unos días, me sorprendió lo que escribió. La he visto. Hice lo que me dijeron.
pinté el pentagrama, prendí las velas, hice el sacrificio, fui paciente y me quedé toda la noche velando. A las 4 de la madrugada, tomé un cuaderno y me puse a hacer un bosquejo de ella recostada a lápiz. Y cuando llevaba más de la mitad del dibujo, miré frente a mí y ahí estaba ella en la misma pose en la que la estaba dibujando. Al verla, solté el cuaderno y fui hacia ella, pero se desvaneció en el aire, dejándome solo de nuevo. ¿Qué hago ahora? Ellos le aconsejaron que tratara de hacer lo mismo en su casa, en un lugar donde la pudiera arrinconar, pero que no se le acercara demasiado rápido, pues era demasiado tímida y se iría si él era brusco. 2 días después volvió a escribir. Esta vez casi lo consigo. Hice 2 o 3 bosquejos de ella en distintos poses antes de que comenzara a aparecérseme. Siempre traté de atraparla, pero ella desaparecía. ¿Qué hago? ¿Por qué no me deja tocarla? ¿Por qué no me deja estar con ella? Todo alcanzó proporciones inimaginables y yo decidí que ya era suficiente. Ya no lo veía en la escuela, se había desatendido por completo. Tan solo lo veía en la calle, cuando venía de alguna de esas tiendas extrañas que frecuentaba, donde vendían rituales satánicos u objetos de culto. Estaba delgado, casi escuálido, rayando en lo ridículo. El tipo atractivo y divertido se había perdido por completo. Se le veía enfermo y débil, y para colmo, tenía cortadas enormes en las palmas de la mano. No podía permitir que siguiera con esto, por lo que lo confronté y le dije que sabía todo lo que estaba haciendo para invocar a la mujer desnuda, aunque no le dije cómo lo había descubierto, y que si no desistía hablaría con sus padres. Él intentó atacarme, pero en ese estado no podría vencer ni a una mosca. Me acusó de no tener ni la menor idea de lo que era el amor, y de lo que se tenía que sacrificar para obtenerlo. Yo, como todo buen católico, traté de hablarle del amor que conocía, que es querer lo mejor para una persona. Le dije que si ella, real o no, lo amara, habría aparecido desde que él comenzó a hacerse daño para llamar su atención. El amor es cosa de vivos, eso le dije. Él me disuadió de hablar con sus padres diciéndome que había entendido, que yo estaba en lo cierto. Me dijo que olvidaría todo el asunto, pero que le diera tiempo, que tenía que dejarlo de lado a su manera. Quizá fue el dolor que vi en sus ojos lo que me convenció, pero eso no me contuvo de volver a revisar la página para ver si era cierto. Él había publicado otro mensaje esa tarde. Hoy, después de un día de ayuno, de otra ofrenda de sangre y una noche en vela, se me apareció una vez más, por fin. Mientras hacía un trazo de ella sentada en mi cama cruzando la pierna. Estaba envuelta en mis sábanas, sonriéndome, y siguió posando para que yo pudiera terminar mi dibujo. Esta vez, vi algo entre sus cabellos parecido a alas largas. Se veía como un ángel. Fui paciente, no me apresuré. Al terminar, solté mis cosas con mucho cuidado y fui de rodillas hacia ella, suplicándole, rogándole. Se dispuso a desaparecer, pero yo alcancé a sujetarle un tobillo. Y esta vez no desapareció, se quedó quieta. Yo me arrastré como un gusano hasta su pie sin dejar de suplicarle, de rezarle. Lo tomé entre mis manos, logré besarlo, acariciarlo con toda mi cara, impregnarme de esa esencia. Seguí besándole el pie, luego el chamorro, y seguí subiendo. Pero cuando llegué a la rodilla, ella se fue. Ya no sé qué hacer, ya no puedo más. Y, por si fuera poco, alguien se dio cuenta de lo que estoy haciendo y está pisándome los talones. ¿Qué puedo hacer para estar con ella ya? Entonces los usuarios de la página le propusieron esto. Es una señal de que tus esfuerzos te están acercando a ella. Pero debes entender que tú eres un ser corpóreo tratando de amar a un ser fuera de nuestro plano. Aunque su amor es fuerte, no pueden vencer esa separación. Quizá a ella le cuesta más estar ante ti de lo que a ti te está costando. Debes entender que ya es hora de que tú te arriesgues al máximo sacrificio por ella. Entonces decidí que era el momento preciso para romper el silencio y hablar con sus padres. Les conté todo lo que sabía, desde la fiesta hasta los mensajes de la Deep Web. Les dije que su hijo corría un terrible peligro. Cuando él llegó, sus padres y yo ya lo estábamos esperando.
Su padre estaba furioso y su madre estaba muy afligida por su comportamiento, y yo que solo quería hacer lo correcto, estaba ahí, sintiéndome como un maldito soplón. No abrí la boca durante todo el regaño, pero tampoco me fui, pues tenía que dar la cara. Sé que él me estaba viendo furioso mientras su padre le quitaba la computadora y le decía que lo enviaría con un psicólogo para sacarle esa absurda idea de la cabeza tan pronto como fuera posible. Estaría confinado en su habitación hasta que hablara con alguien al respecto. Fui escoltado a la salida por su madre y me despedí. Al estar alejándome de su casa, alcancé a ver la flor en su ventana. Increíblemente esta seguía fresca y hermosa. Esa noche, yo no pude encontrar reposo por lo que había hecho. No dejaba de decirme que solo quería el bienestar de mi amigo, pero nunca había cruzado esa línea. Nunca dejé de preguntarme si hice lo correcto. Él se suicidó unas horas después. Consiguió escaparse de su casa esa misma noche, fue hasta el edificio abandonado, hizo el ritual y se atravesó la garganta con una daga oxidada. Murió desangrado en el centro de un pentagrama negro, poniéndole punto final a su existencia y aclarando por qué lo había hecho de lleno. Dejó una última nota en la página de la purga. Esta noche, iré a ella. Y todos los usuarios lo saludaron con respeto. El que más le había ayudado en esos últimos días, le dejó una respuesta. La muerte es la vida de los elegidos. El dolor que sus padres sintieron fue inmenso. Se callaron lo que yo les había dicho y tajantemente declararon que su hijo había sido asesinado por una secta satánica. Esto con doble fin. De que la policía iniciara una investigación de este sitio y que su hijo pudiera tener una sagrada sepultura, digna de un buen ateo de padres cristianos. Me hicieron prometer que jamás diría una palabra sobre el suicidio de su hijo, y yo no tuve más que aceptar. Su asesinato fue una noticia muy famosa. Se propagó en la tele, en la radio y en la internet. Hasta se organizó una marcha estudiantil para exigir a las autoridades justicia por el compañero asesinado tan brutalmente. Sus padres comenzaron a temer que el caso creciera a tal magnitud que tuvieran que revelar la verdad. Pero, como siempre, la gente se desatendió ante la promesa de las autoridades de que estaban trabajando en el caso. Los usuarios de la página la hackearon para borrar todo vínculo con el caso. Supongo que lo hicieron porque efectivamente, así como los padres del difunto y yo lo creíamos, aunque ellos no lo habían matado con sus manos, si compadecieran ante la justicia se les podría encontrar culpables de asesinato por negligencia. Durante el velorio, yo encontré espacio para subir a su dormitorio y anduve de un lado a otro, viendo los vestigios de lo que fue su vida el último mes. Encontré un dibujo casi artístico de la mujer en su cabeza escondido bajo su cama, lo que me activó la curiosidad. Busqué en su ropero y encontré el suéter que había llevado puesto a la fiesta. Tras dudar un momento, me lo acerqué a la nariz e inhalé. La fragancia era tal y como él la había descrito. Fui a la ventana donde él tenía su flor blanca. No pude evitar un nudo en la garganta al verla toda marchita y sin aroma. Su perfección se había disipado con la vida de mi amigo. Yo la tomé entre mis manos, me senté en la orilla de su cama y lloré por quien tenía un gran futuro y lo dejó todo de lado por una posibilidad nimia. Llevé la flor al sepulcro y la arrojé al ataúd antes de que lo cubrieran de tierra. ¿Valió la pena?, le pregunté en mi mente. ¿Siquiera estás ahora con ella, con el amor que te costó la vida? En ese momento de verdad lo quería saber, quería creer que su sacrificio no había sido en vano. Como sea, obtuve mi respuesta esa misma noche. Había comenzado a llover y yo estaba demasiado pensativo como para conciliar el sueño. Como mi madre estaba ya dormida, tomé un cigarro y salí al umbral de la puerta a fumármelo. Pero antes de poder terminarlo, mi nariz inhaló una esencia familiar. Lentamente bajé la mirada al primer peldaño del porche de mi casa para descubrir una bella flor blanca recién cortada. Me acerqué a levantarla, y descubrí que justo frente a mi casa, del otro lado de la carretera, sentada en la banqueta bajo una farola de alumbrado público, empapada por la lluvia, estaba ella cruzada de piernas, la misma mujer del dibujo de mi amigo.
Me estaba viendo, con una sonrisa atrevida en la comisura de los labios y ojos lujuriosos. Y no pude evitar sentirme fuertemente atraído. Era más perfecta de lo que cualquier dibujo jamás podría. Aparté la flor y la pateé fuera de mi porche. Entré a la casa apresuradamente, cerré con llave y puse las cortinas de las ventanas. Arrimé el sofá cama de la sala bajo una pintura de la Virgen María que teníamos adornada con focos verdes. Recé 3 Padres Nuestros antes de poder tranquilizarme. Hubiera podido vivir pensando que el sacrificio de mi amigo no había sido en vano, pero esto no era un cuento de hadas. La mujer que lo aguardó ni siquiera se había inmutado con su sacrificio, quizá ya hasta lo había olvidado. Nunca más la volví a ver. Al día siguiente, la flor seguía ahí, pero estaba pisoteada y maltratada, deshecha por todos los desatendidos peatones que habían circulado toda la mañana por la banqueta. Yo la tomé y la quemé con mi encendedor, aunque pienso que estuvo de más. Creo que bastó que la alejara de mi casa para que la mujer viera que no estaba interesado y se largara. Supongo que trataba inútilmente de destruirla a ella, pero supongo que no estaba atada a la existencia de esas flores, o se habría terminado cuando la que mi amigo tenía se marchitó. Finalmente, creo que esta historia, que parece completamente irreal, tiene una moraleja muy real. Lo que yo creo, lo que pienso de todo esto es, está bien morir por amor. Más que bien, es grande, es el máximo sacrificio que alguien puede ofrecer. Como sea, morir por amor y morir por una mujer, o un hombre, no necesariamente significan lo mismo. Morir por una mujer que no te ama podría llegar a ser lo más tonto que uno podría hacer. Él dio la vida por ella y esta mujer consumió a mi amigo sin ningún remordimiento porque era lo que ella hacía. No tenía un corazón que compartir con él, no tenía amor que dar. En el mejor de los casos, lo único que quería era recordar. En el peor de los casos, lo único que deseaba era verlo sufrir, torturarlo y consumir su vida para finalmente llevarlo a la locura y acarrearle a la muerte. Así que si alguna vez encuentran una flor blanca frente a su puerta, parecida a un tulipán de aroma dulce y fresco, espero que recuerden mis palabras. No hay amor entre vivos y muertos, ya sean demonios o fantasmas o cosa parecida. Los vivos pueden amar el recuerdo de los muertos así como los muertos aman el recuerdo de los vivos, sin importar lo que escuchen, sin importar lo que les haga creer. No busquen ayuda para que esto sea posible, pues siempre hay alguien dispuesto a ver cómo destruyen su propia vida. Lo mejor que pueden hacer por ustedes mismos es arrojarla lejos de su hogar tan pronto como puedan, antes de que comiencen a creer cosas que no son. Y nunca olviden que el amor, invariablemente, es de dos. Si olvidan esto, les tocará sufrir.